Muy bien, ¿para usted? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Sí, De acuerdo. Ok, pues muchas gracias por su asistencia. Vamos a iniciar con nuestra webinar del día de hoy y agradezco a todos por su puntualidad. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la presentación. Vamos a revisar la agenda que tenemos para el día de hoy, la cual incluye la estrategia de actualización, que es una actualización entre versiones, el ambiente de pruebas, que va desde la preparación, las ventajas, los parámetros de SQL que hay que validar, así como los privilegios del usuario con el que hay que realizar la instalación, la actualización y el archivo de licencias que se brinda para efectos de prueba. Y también vamos a revisar la parte del asistente de actualización, los pasos. Vamos a dar algunas sugerencias o tips para llevar a cabo la actualización. Y bueno, una vez validados estos puntos, vamos a pasar a las novedades que trae la versión 9.1 y finalmente vamos a concluir con algunas referencias, sitios de interés o documentación respecto a las nuevas funcionalidades de la versión 9.1, así como una sesión de preguntas. Ok, bueno, pues vamos a pasar, básicamente comentarles rápido que la versión 9.1 entra en vigor o acaba de ser liberada hace algunos meses. A finales del año pasado estuvo en un periodo de evaluación o de pruebas y bueno, finalmente se liberó. ¿Esto qué quiere decir? O preguntas, por ejemplo, que nos han realizado de repente, ¿no? Con la atención de incidencias, es que versiones anteriores a la versión 9.1 ya no tienen soporte con el proveedor que es SAP. ¿Qué quiere decir esto? Un momento, por favor. Voy a silenciar los micrófonos. Listo, para evitar el ruido de fondo. Ok, como les comentaba, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si los sistemas, dentro de su sistema, dentro de su operación, presentaran algún tipo de error que sea derivado de producto, es decir, algún bug con la aplicación, pues nosotros no podríamos programar la actualización, o bueno, más bien no podíamos reportar al proveedor ese error hasta que la versión de su sistema de SAP se encuentre en una versión soportada, como es la versión 9.1. Entonces, versiones anteriores, como lo es la 9, la 8.82, ya dejan de tener soporte. De hecho, ya lo dejaron de tener a partir de que concluyó mayo. Y bueno, ahorita está la actualización de la nueva versión. Entonces, para aclarar este punto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes nos reportan incidentes, pues nosotros podemos apoyarlos en medida de lo posible, pero pues también que sepan que pues vamos a tener una limitante, ¿no? Mientras no se encuentren en una versión soportada, ¿no? Eso es a lo que refiere esta estrategia de actualización. Y bueno, ahorita hay 3 parches liberados para la versión 9.1. Los instaladores empezaron en el parche 4, pero tuvieron algunos inconvenientes. Es por eso que
se liberó posteriormente un instalador en parche 5 y bueno, los otros dos parches que serían el 6 y el 7 son los más recientes. El parche 07 se liberó apenas la semana pasada y bueno, trae por ahí algunas correcciones que hemos detectado, por ejemplo, en parche 5 y en parche 6. Inclusive el parche 6 no se sugiere la actualización hacia ese parche porque contiene un hotfix, ¿no? Entonces, a menos que, digo, algún incidente así lo requiera o sea muy específico, pues sí se sugiere esa actualización, si no a parche 7 directo, ¿no? Porque sí hemos detectado por ahí algunas inconsistencias, entonces el parche 7 es el más actual y en el que se sugiere que puedan realizar sus pruebas en ambientes de prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, teniendo aclarado estos puntos, vamos a iniciar con la parte del ambiente de pruebas y bueno, comentarles acerca de las ventajas, ¿no? Muchas veces por cuestión de tiempos, ¿no? A lo mejor no se levanta o no se genera un ambiente de pruebas. Sin embargo, nosotros siempre hacemos hincapié en que se genere debido a que pues hay que validar, ¿no? Que los principales flujos dentro del sistema funcionen adecuadamente para evitar atrasos en la operación, sobre todo la parte de la configuración a la medida, ¿no? Estamos hablando de tablas de usuario, búsquedas formateadas, si tienen reportes a la medida, formatos de impresión, todo este tipo de configuraciones que las validen siempre, que se van a actualizar, ya sea de versión o siempre que se actualicen inclusive de parche, ¿no? Porque puede suceder, por ejemplo, que se actualicen de parche y algo no esté funcionando bien. Entonces es importante detectarlo antes de hacerlo en productivo para evitar atrasos en la operación ya una vez que se genere en productivo esa actualización. Y bueno, otro de los puntos por el que también es recomendable generar el ambiente es para detectar inconsistencias, sobre todo en el asistente de actualización. Estas inconsistencias o en caso de que se llegue a presentar alguna inconsistencia en la base de datos, bueno, esa nos la pueden reportar y nosotros con todo gusto le damos seguimiento y escalamos a proveedor. En este caso, sí nos recibirían el incidente porque se trata de un incidente de actualización, ¿no? Entonces, ahí sí tendremos el apoyo de proveedor, aun cuando estén en una versión anterior, para esta finalidad que va a ser la actualización. Y bueno, otro de los puntos sería familiarizarse con la versión 9.1. Para aquellos que ya han actualizado de 8.82 a la versión 9, pues sí, es un cambio siempre cuando son versiones grandes o cambio de familias, ¿no? Acostumbrarse quizás a la vista, diseños de las pantallas, por ejemplo, algunas ventanas, su nombre cambia, ¿no? A lo mejor, no sé, ya no es una orden de compra, ¿no? Ahora es un pedido, ¿no? Entonces, para evitar un poco de confusión con ese cambio, también es recomendable tener nuestro ambiente de pruebas porque así nos ayuda a familiarizarnos, ¿no? Tanto con las nuevas funcionalidades como con las ventanas y demás, ¿no? Con la aplicación. Ok. Para la parte de solicitud de licencias, estas pueden solicitarlas al correo de soporte. Estas licencias que se brindan son temporales, tienen una vigencia de 15 días y bueno, lo que se pretende con esa licencia es precisamente lo que comentamos, que una vez que la base de datos y los componentes de SAP ya se hayan actualizado, que ustedes puedan ingresar y hacer las validaciones que consideren necesarias, ¿no? En cuanto a configuración a la medida y los principales flujos que ocupan en la operación. También la idea de tener el ambiente de pruebas es que, bueno, puedan instalar los add-ons que estén ocupando actualmente de terceros, llámese, por ejemplo, facturación,
¿no? O alguno otro que tengan a la medida, no sé, puede ser Volume, o desarrollos también que tengan a la medida. Entonces, que funcionen, porque también entre cambios de versiones, los instaladores a veces cambian, ¿no? Dependiendo del add-on que tengan. O, por ejemplo, cambio de 882 a la 9, o en este caso 9.1, por ahí ya las plataformas cambian, ¿no? Si bien antes todo era 32 bits, ahora ya está la opción de instalar el cliente de SAP y algunos componentes como lo es la DI API a 32 o a 64 bits. Entonces, pues sí es recomendable que se hagan estas validaciones como siempre, ¿no? Para evitar los atrasos en la operación o para prevenir futuros incidentes. Y bueno, ya como lo comentamos, la configuración a la medida que se tenga en la base de datos. Ok, ahora vamos a pasar a la parte de las plataformas soportadas para el servidor de SAP. Estamos viendo en pantalla una pequeña tabla donde vienen las plataformas soportadas para el sistema operativo. En este caso va de Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, ¿no? Estos serían las plataformas soportadas. Listo. Ok. Para la parte de los clientes, estas serían las plataformas soportadas que va desde Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, ¿no? Para la versión 9 teníamos ahí detalles con la versión de Windows 8.1 porque, bueno, no estaba soportada, era a partir del parche 14 de la versión 9. Entonces, si te encontrabas en un parche que estaba más abajo de ese, probablemente podías instalar el cliente de SAP, pero no todas las funcionalidades operaban correctamente, o de plano teníamos incidentes en que no podíamos instalar ni siquiera SAP o el cliente de SAP, ¿no? Entonces no se sugería ocupar ese sistema operativo. Ya en la versión 9.1 está totalmente soportado a partir pues del instalador, que fue el que se liberó, y no deberíamos tener problemas o detalles con esta plataforma. Y bueno, equipos XP o Vista, esos ya no están soportados por SAP, tampoco de parte de Microsoft ya dejaron pues de tener esa garantía. Entonces, inclusive desde la versión 9, ¿no? Ya son equipos que ya no están soportados, ¿no? Entonces, algunos clientes, de hecho, me llegaron a comentar que sí todavía tenían equipos trabajando con ese sistema operativo. Sin embargo, lo que les comentábamos era que, bueno, ¿no? A lo mejor no garantizamos, en ese caso, si ya podían instalar el cliente de SAP, a lo mejor no garantizar la correcta operación de todas las funcionalidades, ¿no? Por lo mismo que la plataforma no está soportada. Entonces, si van a hacer este cambio, pues sí es importante tener esta consideración. Ok, para la parte de plataformas soportadas para base de datos, vamos a tener el SQL 2008, SQL 2008 R2, SQL Server 2012, inclusive el SQL 2014, ¿no? Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, si en dado caso que aún no se hayan actualizado y sigan versión 8.82, muy probablemente tengan todavía funcionando el SQL 2005. Este ya no está soportado para trabajar con la versión 9.1 de SAP. Entonces, sobre todo para temas de ambiente de pruebas y productivo, pues sí es importante primero hacer la actualización del SQL. En el FTP están disponibles los instaladores tanto de SQL como de SAP,
¿no? Entonces, de SQL está disponible hasta el 2012. Y de SAP, bueno, están los instaladores y todos los parches. Entonces, pues sí es importante tenerlo en consideración. Y de igual manera, si fuera el caso de que aún tengan el SQL 2005 en operación, cuando ya se realice la actualización sobre productivo, los equipos cliente ocupan un componente que es el cliente nativo de SQL, ¿no? Entonces, antes de llevar a cabo la actualización de SAP de los equipos cliente, en dado caso que ese componente no se haya actualizado, pues también hay que prevenir, ¿no? Para garantizar el correcto funcionamiento o la correcta conectividad del equipo cliente al servidor de base de datos y que, bueno, también no tengamos incidentes por esa parte. Ok, la paquetería soportada, estas son las plataformas que soportan 9.1. Entonces, pues teniendo alguna de esas no deberíamos tener inconvenientes, ¿no? No sé, para el tema a lo mejor de exportar o información, por ejemplo, a Excel. Entonces, o igual, ¿no? Las plantillas, ¿no? A lo mejor para el tema del data transfer. Entonces, sí es importante hacer estas validaciones, sobre todo en los equipos cliente. Y ok, en la siguiente tabla vamos a ver los requerimientos mínimos que debe de tener para poder instalar la versión 9.1. En este apartado vemos que, bueno, 4 GB es lo mínimo, ¿no? Pero realmente lo que se sugiere o lo recomendado es no quedarse en lo mínimo, ¿no? Sino ir, por ejemplo, más arriba para tener más memoria disponible porque, pues bueno, finalmente todos los procesos van a estar consumiendo recursos, ¿no? Por ejemplo, esto tiene que ver ya más, por ejemplo, cuántos usuarios se están conectando al portal de SAP, número de transacciones que se están realizando día a día, ¿no? Entonces, no quedarse en lo mínimo. Y, por ejemplo, normalmente lo que sucede para generar ambientes de prueba es que se tome algún equipo, ¿no? Puede ser una laptop para generar un servidor propio, independiente a productivo, donde se monta la base de datos y se actualiza. Entonces, también, pues bueno, de preferencia sí que tenga mínimo 4 GB ese equipo, porque es posible que durante el proceso de actualización, al no tener la misma capacidad, obviamente una laptop a un servidor, si se queda muy corto de recursos, puede ocasionar errores durante la actualización, ese proceso, por lo mismo de falta de recursos o que ni siquiera deje ejecutar el asistente de actualización. Entonces, en esos casos, ahí sí sugerimos que sea el mínimo. Y para el caso de servidores, bueno, sí irse, pues ahí, por ejemplo, en la misma tabla vemos, ¿no? Recomendado es entre 16 y 32. Esto pues dependerá obviamente del tamaño de la base de datos, usuarios que se conecten y la cantidad de operaciones generadas en el sistema, en el día a día. Y bueno, tenemos ahí otras sugerencias, ¿no? Por ejemplo, del espacio en disco duro. Y, ok. Y bueno, como les comentaba, tanto los instaladores como los parches están disponibles en el FTP o Centro de Medios en Línea. También vamos a tener dentro de los instaladores hay unos documentos, es un PDF que es la guía del administrador SQL, así se llama, viene en inglés y básicamente lo que trae es todo el procedimiento, ¿no? Desde instalación desde cero, que ese sería el caso si armamos un ambiente de pruebas, como ya la actualización directa si se trata del asistente de SAP y, por ejemplo, para el caso del servidor, ¿no? Ahí no haríamos una instalación desde cero, se va a actualizar directamente hacia el parche
digamos, 7 de la versión 9.1, ¿no? Entonces, este documento, que es el oficial de SAP, trae todas, pues la documentación de estos escenarios, ¿no? Instalación, actualizaciones, instalación de equipos cliente y demás, ¿no? También trae el proceso para la desinstalación, digo, en caso de ser necesario. Viene documentado. Y bueno, nosotros también hemos proporcionado un documento, el cual va a estar disponible junto con la presentación al finalizar, que es para la actualización a la versión 9.1, que como lo vamos a ver más adelante, pues no cambia mucho, pero pues sí es importante que puedan igual consultarlo en caso de que tengan dudas. Y pues otra sugerencia, como comentábamos, es tener suficiente espacio en disco duro. Lo que se requiere es pues mínimo 3 veces el tamaño de la base de datos, ¿no? Si es una sola base de datos, pues bueno, es mínimo 3 veces su tamaño, pero si tenemos varias bases de datos de diferentes razones sociales, pues sí hay que tomarlo en consideración y pues actualizar todas, ¿no? Para ver que todas pasen sin problemas. Y también hay que considerar el tamaño de la SBO Common. Si no se ha dado mantenimiento recientemente a las bases de datos productivas o a la SBO Common, es posible, por ejemplo, para la parte de log, que estén grandes las bases de datos. Entonces, pues esto también nos va a influir sobre todo en el tiempo que tarde en hacer la actualización. Entonces, pues sí, también sería recomendable que pudieran validar esta parte si es que, no sé, al menos en 2 o 3 meses no se ha dado mantenimiento a la base de datos, pues sí sería importante que se apliquen esas tareas, ya que esto pues finalmente va a reducir el tiempo que se lleve en actualizar las bases de datos. De igual manera, y como comentario, en el Centro de Medios en Línea o FTP pueden encontrar en la carpeta de sesiones de conocimiento tanto una presentación como manuales y notas app para que puedan aplicar todos los pasos para darle mantenimientos a la base de datos. Algunas tareas pueden ejecutarlas directamente desde SQL o bien otras tareas pueden ayudarse del RSP, ¿no? Entonces, pues, para que puedan tomarlo en consideración. Y bueno, es lo que les comentaba, ¿no? Mantenimiento, sobre todo también a SBO Common. Y la sugerencia es siempre utilizar un respaldo en limpio. ¿Qué quiere decir? Si se restauró un respaldo en ambiente de pruebas para validar que se actualice la base de datos, pero por alguna cuestión, no sé, se fue la luz, se atoró el proceso y se cerró inesperadamente el asistente de actualización, digamos, esa base ya no nos sirve porque se corrompe, ¿no? Entonces, si volvemos a ingresar al instalador y tratamos de utilizar esa base de datos, muy probablemente tengamos una actualización fallida, ¿no? Entonces, en todos estos casos es mejor restaurar un respaldo nuevo o limpio que no haya pasado por proceso de actualización y volver a seguir el proceso. Ok, algo que también es importante validar es que si se va a estar instalando el SQL, durante la instalación seleccionar correctamente el collation. Este collation es el que SAP ocupa para trabajar adecuadamente. En caso de no tenerlo bien, pues algunas pruebas en el ambiente de pruebas pueden llegar a fallar precisamente porque al no tener bien configurada esta opción, pues no estaríamos validando, no estaría funcionando adecuadamente el sistema. Y si fue el caso de que ya estuviera instalado el SQL, para conocer cuál es el collation, pues hay que ejecutar la consulta que viene en la parte inferior y de acuerdo al resultado que nos arroje, pues se va a poder determinar si es el adecuado o bien habría que modificarlo.
en caso de que no sea el que SAP solicita para funcionar adecuadamente, hay una nota SAP que documenta el paso a paso de cómo hacer esta corrección. Esa sería una opción. La otra opción sería, pues bueno, si fue el caso, ya sea, y esto aplica tanto para ambientes de pruebas como para ambientes productivos, sería respaldar absolutamente todas las bases de datos que tengamos en nuestro servidor, colocarlas en una ruta diferente, que no sea el habitual, ¿no? Que está en C, archivos de programa y demás, sino respaldar, colocar esos respaldos en otra ruta, desinstalar el SQL, volver a instalar, esta vez seleccionando adecuadamente el collation, y una vez que finalice, volver a colocar nuestras bases de datos, y pues hay que validar o registrar de nueva cuenta el servidor de base de datos en nuestro SAP para que podamos ver de nuevo el listado de bases y poder ingresar como debe ser. Ok, también es importante mencionarles que todas las instalaciones, inclusive hasta de los equipos clientes, siempre sea con un usuario de Windows que tenga permisos de administrador. Esto porque puede ser que algunos procesos queden ciclados durante la actualización, ¿no? Entonces, pues usualmente puede ser porque falten permisos al usuario que está haciendo la actualización, o por ejemplo, hay casos, ¿no? Sobre todo cuando se actualiza de versión o de parche con los equipos cliente, como se tiene que hacer la actualización en cada equipo. No sé, hay veces en que manda el mensajito, ¿no? Que no se puede conectar al SLD o no alcanza a ver el servidor de bases de datos, ¿no? Aunque ustedes vayan y le hagan, por ejemplo, un ping del cliente al servidor y sí tengamos respuesta, ese tipo de mensajes que manda SAP puede ser derivado de que el usuario con el que se actualizó el equipo cliente pues no haya tenido los suficientes permisos de administrador. Entonces, a nivel de sistema, los archivos que ocupa SAP pues no se actualizan bien, ¿no? Entonces, pues sí es importante que así sea el ambiente de pruebas, siempre sea con un usuario administrador y dando clic derecho, ejecutar como administrador. Y bueno, como siempre, las licencias para ambiente de pruebas, hay que llenar el formato de solicitud de licencias y enviarlo al correo de soporte, especificando tanto la versión de SAP, el parche y sobre todo el hardware key para que se pueda generar el correspondiente archivo de licencias. Y bueno, para aquellos que tengan dudas de cómo se obtiene o dónde localizar el hardware key, una manera sería abriendo directamente el servidor de licencias, ir al botón Settings y hay un apartado donde viene el hardware key, que eso corresponde pues al de su equipo, ¿no? O al del ambiente de pruebas. Hay que validar muy bien este dato y darlo completo para no tener también problemas a la hora de cargar las licencias. Y bueno, rápidamente vamos a ver el asistente de actualización, pues ahí nos va a dar la bienvenida. En este caso fue al instalador, que es el parche 5. Podemos seleccionar el idioma o dejar el que viene por defecto. Vamos a seleccionar la segunda opción, que va a ser el test de la base de datos. En este punto, pues el asistente va a validar que no hayan inconsistencias y que se pueda actualizar la base de datos. En caso de que no se detecte ningún error, pues prosigue, ¿no? Con la actualización. Y bueno, generalmente al tratarse de un nuevo equipo, pues no vamos a tener parametrizaciones guardadas, entonces le vamos a dar iniciar desde cero. Y vamos a especificar toda la información de nuestro servidor de licencias, ¿no? El puerto y muy importante que cuenten con la contraseña de este usuario, ¿no? Para hacer tanto la actualización como instalaciones. De hecho, si es una instalación desde cero,
En el momento en el que ustedes estén instalando el servidor de licencias, en ese momento van a poder ustedes asignar la contraseña a este usuario. Entonces, pues sí es importante que la guarden porque pues para todas las actualizaciones de parches, pues la va a solicitar siempre, ¿no? Y también en productivo. Entonces hay que resguardar la contraseña. Nos va a aparecer a continuación este mensaje de que se llevará a cabo la actualización del servidor de licencias en el equipo. Vamos a seleccionar nuestro servidor de licencias y el nombre de servidor. Si por alguna razón no nos llegara a aparecer, en el botón registrar nuevo servidor, le damos un clic y lo agregamos, ¿no? Nos va a preguntar las credenciales de SQL, entonces las especificamos y ya con eso podemos agregarlo. A continuación se van a seleccionar los componentes que se van a actualizar. En este caso el primero va a ser las bases de datos y los demás son componentes propios de la aplicación, por ejemplo servidor de licencias, SLD, los add-ons, ¿no? En este caso pues el equipo donde tenía la instalación estaba a 32 bits, entonces pues todos los add-ons están igual a 32 bits. Nos van a aparecer nuestras bases de datos para actualizar. En este caso estamos haciendo la prueba de actualizar la base de datos demo de SAP y bueno, por defecto viene seleccionada la base de datos SBO Common. A diferencia, por ejemplo, de la versión 9, aquí ya no nos va a solicitar que le indiquemos el usuario manager y la contraseña en esta ventana. En versiones anteriores sí había que especificarla y si no se la dábamos, no nos dejaba pasar en la actualización. Ahora en este punto ya no es necesario indicarla, ¿no? Mientras aparezca en la columna como listo, ya se puede continuar con el proceso de actualización. En dado caso de que en la columna estado marque un error, hay que entrar a la liga o al link que aparece en esa columna para que nos indique el motivo de por qué la base de datos no está lista. En ocasiones anteriores lo que hemos visto es, por ejemplo, hay algunos procesos que se quedan colgados, por así decirlo, o están en ejecución, o inclusive hay add-ons corriendo. Entonces, si ese fue el caso, sobre todo en productivo, pues habría que detenerlos o se sugiere detener servicios, dejar únicamente arriba el base de datos, que es el SQL, y bueno, obviamente servidor de licencias, para que permita hacer la actualización y pues podamos verla como disponible para seguir con el proceso. Aquí vamos a dejar la opción por defecto del certificado. En la siguiente ventana nos va a pedir que indiquemos alguna ruta, ya sea local o puede ser, por ejemplo, alguna que esté en red, sobre todo que tenga más espacio para el tema de la generación de los respaldos que realice el asistente antes de hacer cualquier tipo de actualización. Esto pues es obligatorio y es por seguridad e integridad de la base de datos. Y bueno, aquí va a ser el resumen de toda la información que especificamos anteriormente. Vamos a dar siguiente. Y así es como vamos a ver los pasos de la actualización. Primero va a ser el test de todas las bases de datos que hayamos seleccionado. En este caso, si está aprobado, automáticamente va a seguir con la actualización de los demás componentes y finalmente el de la base de datos. Pudiera ser el caso de que mande mensajes de advertencia. Generalmente estos mensajes de advertencia se confirman. Para hacer eso hay que ingresar al enlace que está en azul, en la columna info detallada, anotar el número de notas app que nos marca el asistente para consultarla, ¿no? Sin embargo, vamos a ver una columna donde va a decir confirmar. Entonces, si se trata de advertencias, les comento, podemos confirmarlas y seguir el proceso.
En caso de que aún confirmando y durante el proceso de test con las bases de datos marque algún error, pues eso ya nos lo reportarían a nosotros para poderles apoyar con la investigación de lo que sucedió ahí. Si marcando advertencias permite continuar el proceso hasta el final, pues bueno, ya nada más habría que tener en cuenta la parte de validar que todos los procesos y los flujos estén correctos dentro del sistema. Y en caso de que en ese punto o en esa ventana les marque algún error con la base de datos, sí es muy importante que nos lo reporten, nos manden el log. De hecho, en la ventana de la izquierda se ve un botón que dice abrir archivo log. Ese nos lo tienen que compartir, así como el número de nota SAP en la cual les está marcando el error para que nosotros podamos pues más rápido determinar qué es lo que está sucediendo y podamos apoyarlos. Y bueno, como les comentaba, en dado caso que no hay errores, pues ya pasa automáticamente a la ventana de actualización de componentes, nos va a estar dando el estatus o el resultado de si se ha realizado o no la actualización. Y bueno, ya va a finalizar y pues nos va a enviar la pantalla de que pues ya se ha actualizado tanto los componentes como la base de datos de versión. Y ahora para la actualización de los equipos cliente, eso pues una vez que la base de datos ya esté actualizada, abrimos SAP de manera normal, que sería clic derecho, ejecutar como administrador. Eso nos va a abrir nuestro SAP, nos va a llevar a la ventana de seleccionar sociedades. Vamos a seleccionar nuestra base de datos que ya está actualizada y vamos a ingresar un superusuario. Generalmente o el que se sugiere es manager, ¿no? Entonces ingresamos manager, su contraseña, nos va a aparecer una ventana en donde nos indique que la versión del software no está actualizada. Eso se va a referir al cliente de SAP. Entonces hay que confirmar ese mensaje para que el proceso comience automáticamente a ejecutarse, ¿no? En algunos casos o en algunos equipos este proceso llega a tardar un poco más que en otros. Pues si ya ha pasado algún tiempo que ustedes consideren razonable y ven que, no sé, el proceso quedó ciclado, pues ahí habría que revisarlo. Lo que se sugiere de primera instancia es que, bueno, si se queda ciclado y a lo mejor está en un punto en el que desaparece de momento el icono de el cliente de SAP de nuestra pantalla, habría que revisar en el panel de control si aún vemos el cliente como instalado. Si aún lo vemos, pues y ya lleva un tiempo en actualización y vemos que no avanza y no concluye, lo que podemos hacer es detener ese proceso, ir al panel de control, desinstalar el cliente de SAP y en automático nos va a desinstalar también la de IAPI y sería lo único, ¿no? Y bueno, si fuera el caso que tuvieran add-ons, por ejemplo, el Data Transfer, también habría que desinstalarlo para que no nos marque ahí conflictos. Y una vez que se eliminen únicamente esos componentes, habría que ingresar a la carpeta compartida que está en el servidor, que es la B1-SHR. Esa carpeta ya va a tener los clientes actualizados al parche de la versión que se acaba de actualizar, ¿no? Y ya inclusive en esa carpeta pues van a poder ver los dos instaladores tanto del cliente como de la de IAPI a 32 y a 64 bits. Entonces nada más habría que seleccionar, clic derecho, ejecutar como administrador y el proceso de instalación del cliente con el nuevo parche comenzará a ejecutarse. Ahí nada más hay que estar atentos porque en algún punto se muestra una ventana donde pide especificar el nombre del servidor de licencias. Eso es cuando esté instalando de forma automática la de IAPI. Entonces hay que indicárselo para que continúe el proceso y que concluya la instalación del cliente de SAP. Una vez que concluya, pues ya podríamos ingresar a SAP y hacer las validaciones sugeridas.
Ok, bueno, vamos a continuar. Para la parte del System Landscape Directory, se encuentra en la parte del servidor de licencias y es importante saber dónde se encuentra ubicado. Está igual en la opción de Settings, como si fuéramos a consultar el hardware key, pero hay un botón que se llama Configuración de la seguridad. Este botón, al darle un clic, nos va a abrir una pantalla en nuestro explorador. Esto es en el servidor de SAP. Y muy probablemente tengamos una vista como la que está en la imagen, en la parte inferior izquierda. Entonces, lo que hay que hacer es darle un clic en continuar para ir a ese sitio web y pues posteriormente nos va a abrir ya una ventana donde nosotros vamos a ingresar el usuario V1 Site User, la contraseña, que es la misma que nosotros indicamos para la actualización del parche, y una vez que se la ingresemos, vamos a ver una ventana como la que se muestra a continuación. Entonces, si fuera el caso de que actualizáramos y al ingresar al cliente de SAP no veamos nuestras bases de datos, muy probablemente lo que tengamos que hacer es darlo de alta en este apartado. Entonces, sí es importante saberlo porque pues tendríamos que ingresar y si no vemos nada en este apartado donde dice nombre de servidor, pues hay que darle un clic al botón Add. Ahí vamos a seleccionar la versión de SQL que tiene el servidor y vamos a introducir también el nombre de servidor y las credenciales de SQL. Si todo es correcto, pues le vamos a dar a añadir y ya nos debe aparecer el nombre de nuestro servidor. Ahora es importante saber cómo estamos dando de alta o cómo se está registrando el servidor, ya que para temas, por ejemplo, el data transfer, si nosotros damos de alta el servidor por nombre, pero queremos conectar el data transfer por IP y la dirección IP no está dada de alta, entonces por ahí nos va a causar un conflicto. En ese caso, las opciones serían conectarse pues al data transfer ocupando el nombre del servidor o que vengamos a este apartado de SLD, dar de alta a nuestro servidor como IP y bueno, de esta manera ya tendríamos ahí la conexión por IP y ya podríamos conectar el data transfer o también los equipos cliente, ¿no? Entonces, para los incidentes que se lleguen a presentar que nos pida ahí o no reconozca la conexión, pues estos son algunos puntos que ustedes pueden verificar para validar que sí haya comunicación entre los componentes. Y bueno, ¿qué hacer en caso de alguna actualización fallida? Revisar lo que comentábamos del espacio, la capacidad en disco duro, asegurarse también lo que les comentaba del respaldo, que sea un respaldo limpio, que no haya pasado por algún proceso de actualización. Verificar los parámetros de las bases de datos en SQL que no esté con crecimiento restringido, porque esto es durante la actualización, pues se actualizan, por ejemplo, tablas del sistema. Entonces, si nuestra base de datos está con un crecimiento, por ejemplo, del archivo log que esté limitado, podemos tener fallas también durante el proceso de actualización. Como lo comentamos, si la base de datos no está lista, es decir, tenemos procesos en ejecución, algunos add-ons que estén ocupando la base de datos, pues hay que detenerlos para que no afecten durante nuestro proceso. Y bueno, en caso de que tengan dudas o problemas con la actualización, pues siempre nos lo pueden reportar para darles el seguimiento puntual al tema de la actualización. Y bueno, una vez que terminamos de ver esta parte, vamos a pasar a las novedades de la versión 9.1. Y aquí, básicamente, las que vamos a comentar, pues son, digamos, las más relevantes. Entonces, como lo comentamos, al final vamos a
vamos a compartir tanto la presentación como los documentos, tanto de requerimientos de hardware, las plataformas soportadas y las novedades de la versión 9.1 para que tengan acceso completo a la información. Aquí, bueno, se añade una funcionalidad a la parte de las autorizaciones generales, que es un grupo de autorizaciones. En este apartado lo que se va a visualizar o lo que es posible crear va a ser grupos de autorizaciones por usuarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos grupos que también se pueden crear y los podemos hacer a lo mejor por departamentos, ¿no? O según convenga la operación. En la imagen del ejemplo, pues vemos, no sé, departamentos de compras, de inventarios, de ventas y aquí lo que va a suceder es que una vez que tengamos creados los grupos a los que les vamos a definir las autorizaciones, vamos a seleccionar el grupo y nosotros de manera manual vamos a indicar qué usuarios pertenecen o van a estar en ese grupo de autorizaciones. Inclusive podríamos ahí compartir o poner a un usuario en otro grupo diferente. Entonces, pues las autorizaciones que vayamos a dar por grupo, que así es como se va a visualizar. Ahora se añade una pestaña a la parte de autorizaciones generales que se llama grupos. Ahí vamos ya a visualizar y pues vamos a especificar, pues si queremos darle, ¿no?, a lo mejor autorización total o solo lectura o falta de autorización. Entonces, igual, así como se hacía, por ejemplo, de los usuarios, si dejábamos seleccionado un código de usuario, se ponía un recuadro en negro que podíamos arrastrar y soltar para pegar ese esquema de autorizaciones hacia otro usuario. También va a ser posible copiar las autorizaciones entre los grupos que se tengan definidos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos, todavía se pueden tener un poco más el control de las autorizaciones que se les da a los usuarios y pues también replicarlas, ¿no? Y bueno, siempre la mandatoria pues va a ser la que tenga el usuario, ¿no? Entonces, pues ahí se pueden hacer diversos grupos. También se puede exportar esa información en Excel para tener a lo mejor una vista de todas las autorizaciones que tiene determinado usuario, ¿no? Y para temas de administración, pues sea más ágil esa vista. Se incluye también una opción para la parte de finanzas, que es el manejo de sucursales. Esta funcionalidad, si se activa, ya no puede cambiarse, es decir, es irreversible. Entonces, si por alguna cuestión ustedes deciden ocuparla, ya no se puede dar reversa, ¿no? Entonces, si quisieran comenzar a hacer algunas pruebas con la funcionalidad, pues la sugerencia siempre sería sobre algún respaldo de pruebas. Y una vez que sepan si les es útil, pues bueno, ya aplicarla sobre la base de datos productiva. Aquí lo que va a estar haciendo esta nueva funcionalidad es que ahora los documentos se van a estar creando por sucursales específicas, ¿no? Y van a compartir la información, por ejemplo, de algunos catálogos como es de artículos o datos maestros de clientes o de proveedores, pero los documentos que se generen sí van a estar, digamos así, se puede tener el listado de cuál documento se generó en cuál sucursal. Se pueden hacer entre sucursales, por ejemplo, compras o pedidos, ¿no? Entonces, vamos a tener esta visibilidad y uno de los requisitos para comenzar a ocuparla es que, bueno, el stock esté gestionado por almacenes, porque lo que va a validar precisamente esta funcionalidad es que cada sucursal va a tener su propio stock, ¿no? Entonces, anteriormente el manejo de sucursales, como se generaba o se administraba en SAP, era a través de series de numeración, ¿no? Entonces, con las series de numeración de los diferentes documentos era como se podían distinguir en SAP
qué documento pertenecía a qué sucursal. Sin embargo, bueno, como esa era una adecuación con las funcionalidades que tenía el sistema, pues no teníamos a lo mejor, por ejemplo, las restricciones de qué documentos podía haber un usuario o no, o el stock que se manejaba entre las diferentes sucursales. No había que, no sé, ya que ver el tema de permisos o propiedades de documentos, inclusive hasta algunos bloqueos a nivel de base de datos. Ahora con esta funcionalidad ya se incluye y pues sí, al ser un cambio importante dentro de la configuración de la base de datos, pues sí es importante validarlo primero en base de pruebas. Y al tener ya tanto documentos como stock por sucursal, pues ya eso nos va a permitir sacar reportes que sean por sucursal, ¿no? Por ejemplo, las ventas que tiene determinada sucursal, y también va a ser posible asignar a un usuario a distintas sucursales, ¿no? Para que pueda ingresar el usuario y pueda hacer los diferentes movimientos que correspondan dentro del sistema. Ok, en la parte de los datos maestros, para los proveedores se añaden dos nuevos campos para verificar los saldos en las entradas de mercancía y en las órdenes de compra. Esto, bueno, aquí en el comparativo no lo teníamos más que para la parte de clientes con la parte de pedidos y entregas. Y bueno, esta funcionalidad ya se añade también para los proveedores y tenemos ahí el acceso directo con la flechita naranja para ver pues el historial del saldo abierto. En la parte de inventario se hace una mejora a las unidades de medidas múltiples. Esto es, se incluye el factor de peso. Ahí el pequeño comparativo que tenemos con la versión 9 es que ahora en la pestaña de datos de inventario se añade, por ejemplo, un campo adicional para indicar el peso de nuestro artículo, y también dentro de las definiciones de grupos de las unidades de medida se añade una columna que es el factor de peso. Entonces esto lo que va a ayudar es para el tema de conversiones entre las unidades de medida. Anteriormente nada más teníamos para las pestañas de compras y ventas, y bueno, para inventarios no venía esa parte. Entonces ahora ya se añade esta opción de peso, y esto para facilitar las conversiones entre unidades de medida. Ok. Otra de las funcionalidades que se añade es un nuevo método de valoración para los inventarios, aparte de los que se tiene en el sistema, que es el precio estándar, el FIFO y el promedio. Se añade uno nuevo para series y lotes, y esto es desde la pestaña Detalles de Sociedad, Inicialización Básica. Hay un nuevo apartado que es administrar costo de serie y lote por grupo de artículos o método de valoración de serie y lote. Lo que va a hacer es como el costo identificado, ¿no? Por ejemplo, entonces, si determinado lote o determinada serie ingresa con un costo, al momento de darle salida, ese va a ser el costo que va a tomar el de la entrada, ¿no? Por ejemplo, no como el caso de un FIFO, ¿no? De que primeras entradas, primeras salidas. Cuando se le daba salida, tomaba el costo de la primera capa a la que tuvo ingreso al almacén, o de la que todavía se tiene existencia. En este caso, ya va a ser posible tomar en cuenta esta selección de costeo para las series, para los cereales y los lotes, y el costo pues va a poder ser identificado de una manera más ágil. Ok, en cuanto a las mejoras de picking y en embalaje, ahora desde el documento de órdenes de fabricación y solicitudes de transferencia va a ser posible generar una lista de picking,
Y también va a ser posible generar o visualizar listas de picking en factura de reserva de clientes, también las solicitudes de transferencia de inventario y las órdenes de producción. Entonces, estos nuevos documentos se añaden también para las listas de picking, y en el asistente de generación de picking, pues se añaden otros parámetros, ¿no? Como lo es el de socios de negocio, tipo de documento, el documento por grupo de artículo o de artículo. En cuanto a las mejoras en el módulo de producción, se añade un nuevo módulo que es el de recursos, y básicamente este nuevo módulo va a servir para el manejo y la administración de la capacidad de recursos, ¿no? Llámese, por ejemplo, máquina, algún trabajo que se tenga que realizar durante, o que sea parte para del proceso de fabricación de determinado artículo, o algunos otros recursos asociados a los costos del producto final. Este módulo de recursos está ligado a su vez a los activos fijos y a los datos maestros de empleado que se tienen en el módulo de recursos humanos. Y también se añaden pestañas adicionales en la ventana de determinación de cuentas de mayor para la parte de los recursos. Y bueno, los beneficios que trae esta mejora es que pues vamos a tener mejor visibilidad de la capacidad que tenemos disponible para evitar cuellos de botella con nuestro plan de producción. Se va a optimizar y pues vamos a poder añadir los costos de estos recursos al costo del producto final. Ok. Otra de las mejoras que tiene el módulo de producción es en cuanto a la lista de materiales. Se añade una columna que se llama tipo en nuestras líneas de listas de materiales, y precisamente tiene que ver con lo anterior, para agregar una partida ya sea de un artículo o componente dentro de nuestra lista de materiales, o que el componente que estamos añadiendo sea uno de tipo recurso, ¿no? Como lo comentábamos, para que forme parte del costo de nuestro producto final. Y adicionalmente se añade una nueva columna, para añadir la cuenta WIP para el componente que sea el artículo o para el recurso. Entonces, vamos a tener como si fuera la configuración de cuentas a nivel artículo. Eso sería similar a esta cuenta que vamos a añadir en esta columna de cuenta WIP, ¿no? Es para tener un mejor control de todas las operaciones en las que se incurre dentro del proceso de producción. También se añade una nueva columna para la cantidad adicional. Esto va a ser la cantidad que se va a estar consumiendo, ya sea del componente, del artículo o del mismo recurso. Cantidad adicional a la que ya se está especificando en la columna cantidad dentro de nuestra lista de materiales. También va a ser posible modificar la secuencia de las líneas que estamos ingresando dentro de la lista de materiales. Vamos a poder pues ajustarlas, esto quiere decir subir o bajar, y de acuerdo a los pasos de nuestro flujo de producción. También pues va a ser posible añadir campos de usuario a la lista de materiales, y estos mismos se van a reflejar en las órdenes de fabricación. Entonces, los campos de usuario que estemos añadiendo, por ejemplo, a nivel línea, para alguna anotación o información adicional. ¿Vale? A ver.
Ok, los campos, como les comentaba, de usuario se van a estar visualizando en la parte de las líneas de la lista de materiales y también se van a reflejar en nuestras órdenes de producción. Información complementaria que a lo mejor no estamos incluyendo en ninguna de las columnas que tenemos disponibles en este apartado. Pues bueno, ahora va a ser posible manejarla a través de los campos de usuario. Ok. Otra de las mejoras en el módulo de producción va a ser esta ventana que se agrega, que va a ser la gestión de componentes. Esto va a facilitar el mantenimiento de nuestras listas de materiales. A través de esta ventana va a ser posible modificar línea de un determinado bloque de lista de materiales. Va a ser posible agregar o eliminar líneas, ¿no? A lo mejor componentes que inicialmente se ocupaban y que ahora, no sé, tengan que ser sustituidos por algún otro, pues bueno, esto nos va a facilitar el reemplazo y la modificación, pues también el mantenimiento de nuestras listas de materiales. Y continuando con el tema de las mejoras de producción, en la ventana de datos maestros del artículo se va a añadir una nueva pestaña que se llama datos de producción. Esto va a tener información relevante a nuestro proceso de orden de producción. Por ejemplo, el método de emisión o el tipo de lista de materiales a la que está añadido el artículo en cuestión, así como cantidades de componentes de ese artículo o de recurso, ¿no? Si fuera el caso. En la ventana de MRP, como podemos comparar, vamos a tener más filtros y parámetros que van a ayudar a, pues, a generar las recomendaciones de material, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener, o es posible ahora filtrar por las ofertas de compra, restringir también los pedidos. Hoy vamos a tomar otros parámetros en el caso del nivel de stock. Ahora vamos a tener el necesario o definir el mínimo o el máximo, ¿no? Para tenerlo en consideración al momento de estar ejecutando los escenarios del MRP. Dentro de las funcionalidades generales, en la parte de importación de datos se añaden nuevos parámetros para precisamente esa importación, ¿no? Entonces se mejoró y ahora pues es posible también añadir campos definidos por el usuario o actualizar propiedades. Y también va a ser posible actualizar solo los registros existentes a través de la importación, ¿no? Anteriormente, cuando se ocupaba esta funcionalidad, como era una plantilla pues menos robusta que las que vienen para el data transfer, es decir, solo ocupaba determinados campos, por ejemplo, para la parte de artículos, si subían una plantilla ocupando esta funcionalidad de importación de datos desde Excel y el artículo no existía, el sistema lo creaba. Entonces no hacía tantas validaciones como las hace el data transfer y si el artículo no existía, pues simplemente lo creaba como un nuevo registro y pues esto provocaba que el catálogo estuviera con información que pues no precisamente era la real. Entonces pues ahora ya tiene nuevas mejoras y pues ya incluye más validaciones como lo es el actualizar solo los registros existentes para que no genere nuevos. Se añade otra pestaña en la parte de las parametrizaciones generales que es el ocultar funciones. Y bueno, esto más que nada tiene la finalidad de que si alguna de las funciones que ya trae el sistema actualmente no se ocupa, se puedan ocultar para no verlas dentro del menú y pues así hacer un poco más ligera la aplicación y que no tenga que cargar todos, pues sí, todas las funcionalidades que tiene la herramienta si ustedes no las ocupan.
Por ejemplo, puede ser el caso de asistente de pago, el tema de presupuesto, números de serie, lotes, el módulo de producción, el módulo de MRP, que bueno, en la imagen aparece como PNM. Entonces, ese sería uno de los beneficios. Si actualmente o por el estilo de operación de la empresa no se ocupan estos módulos, pues es posible ocultarlos desde esta pestaña y eso va a agilizar sobre todo la carga del sistema cuando iniciamos sesión. Ok, en cuanto a las mejoras en la infraestructura, para el Integration Framework ahora admite la versión con DI API a 64 bits. Esto quiere decir que pues va a tener una mayor capacidad de procesar los registros que se están generando desde la base de datos, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la facturación electrónica nativa de SAP, pues esto es una mejora en cuanto a los tiempos o la cantidad de eventos que se están mandando y que está procesando a través de este componente. También en la parte de log de mensajes del Integration Framework, pues ahora se va a basar en una tabla que está dentro de una base de datos para tener un acceso más ágil a la información de este log generado. Y en la parte de extensibilidad vamos a tener mejoras con los campos definidos por el usuario. Ahora vamos a tener otros tipos de validaciones. El que está por defecto o el estándar es el que vemos en la parte izquierda como valores válidos, en donde se ingresaba un nuevo valor y bueno, se ponía ahí un listado. Ahora vamos a tener unos adicionales como es el avanzado. Va a ser posible, como si fuera, por ejemplo, una pequeña consulta, ¿no? Va a ser posible definir reglas, ¿no? Empieza con, igual a o desde, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, van a ser algunos valores que se van a estar ingresando en esta parte de regla y, bueno, el valor que ustedes requieran ingresar para ese dato en específico, para ese campo. Y otra de las validaciones que se va a estar ingresando es vinculados a otros objetos, ¿no? Por ejemplo, fijar a una tabla vinculada o vínculo hacia otro campo de usuario. Entonces van a ser algunas de las funcionalidades que se incorporan a los campos definidos por el usuario. También va a ser posible ocupar la funcionalidad de arrastrar y vincular con campos de usuario, ¿no? En versiones anteriores, por ejemplo, si ustedes querían ocupar esta funcionalidad de arrastrar y vincular buscando algún valor específico del campo de usuario, al momento de arrastrar y soltar, el sistema mandaba un error, por ejemplo, diciendo que no había registros coincidentes, cuando la verdad es que pues sí teníamos documentos con valores definidos en el campo de usuario. Entonces ahora en esta versión ya va a ser posible también ocupar esta funcionalidad, arrastrar y vincular por los valores filtrados del campo de usuario. Y bueno, la última parte que vamos a estar compartiendo también con ustedes en la presentación, como les comentaba, aparte de esa presentación, va a ser toda la documentación de SAP, ¿no? En cuanto a las plataformas, el hardware requerido para hacer la actualización, la guía del administrador, como les comentaba, donde viene el paso a paso de una instalación desde cero o hacer una actualización en un ambiente donde SAP ya se encuentra instalado, así como algunas, bueno, todo lo que, las correcciones que contiene en específico el parche más actual de la versión 9.1, que es el 7, y se va a compartir para aquellos que aún no lo tengan, el manual de centro de soporte, que es la actualización a SAP Business One 9.1, partiendo ya de una instalación ya realizada, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de servidores productivos. Y en los enlaces que vienen abajo van a poder también consultar más información acerca de las novedades de la versión 9.1 en el canal de SAP.
tales funcionalidades, por ejemplo, como el manejo de sucursales, si lo quisieran revisar más a detalle, o ver a lo mejor un escenario más específico de algún proceso de producción que incluya las nuevas mejoras, sobre todo con el tema de los recursos, pues bueno, va a ser posible consultarlo y visualizarlo con mejor detalle en los videos que estamos compartiendo para ustedes. Y también es posible tener acceso a la información desde el portal de clientes de SAP. Para aquellos que cuenten con su S-Number, pueden tener acceso desde esta liga. Para aquellos que no cuenten aún con el S-Number, pues bueno, pueden contactarnos a través del correo de soporte, donde con gusto se los podemos proporcionar. Y como siempre, tener el acceso a la descarga de información en nuestro FTP o Centro de Medios en Línea. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas para que por favor puedan comentarme si tienen de momento alguna duda, algo que quieran consultar. También pueden colocármelo en el chat para que nosotros lo validemos. Ok, me preguntan si cambia el hardware key de la 9 a la 9.1. Al tratarse de una subfamilia, la 9.1 de la 9.0, el hardware key no estaría cambiando siempre y cuando sea en el mismo servidor productivo y pues no haya un cambio, por ejemplo, en el nombre del equipo, ¿no? Si hay un cambio en el nombre del equipo, eso afecta al hardware key actual, o cambio a lo mejor de dominio, eso también estaría afectando el hardware key, pero al tratarse de subfamilia no habría cambio con ese hardware key. Ok, me preguntan acerca del parche 5 que tiene algunos detalles. Preguntan si puedo mencionar a grandes rasgos cuáles son. Pues algunos que hemos detectado, por ejemplo, son, por ejemplo, en reportes de estados de cuenta, no, son de ganancias, reportes de ganancias y pérdidas. Al intentar filtrarlo, por ejemplo, son reportes de presupuesto, de pérdidas y ganancias. Al intentar filtrarlo por meses, el sistema genera un archivo DMP y saca de la sesión de SAP. Entonces, ese es uno de los errores identificados que se corrige con el parche 7 de la versión 9.1. En el parche 6, por ejemplo, se detectó una cuestión con documentos que el sistema no permitía ingresar cuando se trataba del manejo de series y lotes, ¿no? De hecho, la corrección o el hotfix del parche 6 contiene esa corrección muy específica hacia ese escenario, ¿no? Que pues sí es importante en el manejo de la operación. Y estoy pensando en alguna otra incidencia. En parche 5, pues más que nada, por ejemplo, algunos incidentes que hemos llegado a detectar son, por ejemplo, con data transfer, ¿no? Que ahí tiene un conflicto con la instalación a 64 bits, que pues bueno, se resuelve aplicando una nota SAP. Hay que descargar por ahí pues como una utilería propia de Microsoft para que pueda operar o bien ocupar por ejemplo, el cliente a 32 bits. Sí, son como los de los que más me acuerdo en este momento.
Ok, me preguntan hasta qué versión se encuentra ahora. La 9.1 está hasta el parche 7. Se acaba de liberar la semana pasada y el parche 8 de la versión 9.1 se va a liberar en julio, por ahí de la tercera semana de julio, tercera o cuarta semana de julio se va a estar liberando, pero el parche 7 es el más reciente hasta este momento. Ok, me preguntan con qué parche del FTP puedo iniciar mi ambiente de pruebas. Los instaladores de la versión 9.1, si va a ser una instalación desde cero, como es el caso de ambiente de pruebas, el instalador viene en parche 5 y de ahí puedes realizar la actualización hacia el parche más reciente que es el 7. Ok, me preguntan que si el parche 5 no tiene problemas con carga de cuentas, que se tarda mucho. No, no lo tiene. No tiene problemas con la actualización de cuentas desde el plan de cuentas. Eso no. Ya validamos en base demo y no la tiene. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan? Ok, me preguntan, ¿los clientes de SAP funcionan sin problema con Windows 8, Windows 10? Bueno, hemos visto, por ejemplo, con Windows 8.1 sí está soportado la versión 9.1, entonces sería esa plataforma, puede ser desde la 7, la 8 y la 8.1 para Windows y la versión 9.1. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Bueno, si de momento no tienen ya alguna otra duda adicional, entonces, pues bueno, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Agradezco de antemano su asistencia y pues quedo a sus órdenes. Soy Gabriela Arana y pues muchas gracias por su asistencia. Vamos a estar compartiéndoles toda la información relevante a la versión 9.1 y si más adelante tuvieran nuevas dudas que les surjan en cuanto a la actualización, pues bueno, pueden reportárnosla y con gusto nosotros les vamos a estar atendiendo. Muchas gracias por su participación y que tengan bonito día.